Vamos a esperar que se sume más gente. Mientras tanto les voy dando la bienvenida a cada uno de ustedes que se van sumando. La verdad que siempre es un placer tenerlos de invitados y que estén ahí participando y manden sus preguntas. Gracias. Este es un nuevo episodio número 75, en este día con un invitado muy especial, Andrés Malamud, uno de los principales analistas geopolíticos de consulta de la Argentina, así que está muy bueno tenerlo con nosotros en este especial momento que estamos viviendo. Vamos a ver si se agregó acá Andrés. Ahí te veo, te voy a mandar, Andrés, una... Invito a quien quiera ir participando, dejando algunas preguntas, mientras tanto se vaya desarrollando la conversación. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vos, ¿cómo andás? Muchas gracias y un placer tenerte acá con nosotros. Le comparto al público que Andrés es licenciado en Ciencias Políticas y además es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de una universidad prestigiosa de Italia, de Florencia. Así que, bueno, un placer. ¿Estás ahora estás en Buenos Aires o estás en Portugal? Estoy en Portugal. Ah, bien, bien. Bueno, también sos profe, ¿verdad? De allá de una universidad de Portugal. Bien, y estás viviendo allá. Bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por lo más amplio, como para entender en qué mundo estamos hoy, digamos. Están pasando muchas cosas en simultáneo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que ves que está pasando hoy en el mundo? Hay dos interpretaciones. Una es la transición de poder, de una potencia hegemónica que declina, que son los Estados Unidos, y una potencia emergente que la desafía, que es China. China. Esto pasó incontables veces en la historia, y nosotros, incontables no, tenemos 16 veces identificadas. Mirá. Y de esas 16 veces, 12 se procesaron bélicamente. Hubo una guerra entre aquella que caía y aquella que subía. Eso de caer siempre en términos relativos. Estados Unidos no está más pobre que antes. Crece Estados Unidos, pero crece más lento que China. Bien. La otra interpretación no es una transición de poder, sino una situación de entropía creciente. La entropía es un término físico que significa desorganización. Y lo que sugieren los analistas de la entropía es que en realidad no estamos en la transición entre un orden viejo, que ya no funciona, y un orden nuevo, que todavía no conocemos, sino que estamos en un desorden que va a perdurar, un desorden persistente. Bien. Y la causa de este desorden es múltiple, pero una de ellas es justamente que no hay guerra. Pues las guerras destruyen todo, terraplenan, y a partir del plano vos construís edificios con cimientos firmes. Claro. En cambio, en este momento tenemos un orden construido arriba de otro orden que no fue destruido. Entonces, las instituciones internacionales representan a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero después hubo una Guerra Fría, que no ganaron los mismos actores. La Segunda Guerra Mundial gana la Unión Soviética, la Guerra Fría la pierde la Unión Soviética, pero mantiene un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y varias posiciones importantes, por ejemplo, un Fondo Monetario. Instituciones económicas hay un poquito menos que instituciones de seguridad. Pero aún así lo que vemos es que estamos en lo que algunos consideran una nueva Guerra Fría. Así que tenemos, después de la Segunda, la Guerra Fría y ahora una nueva Guerra Fría. Y las instituciones representan el orden salido de 1945. Así que cada nueva institución que se crea arriba de las otras y funciona mal. Bien. Estados Unidos se maneja más o menos con las instituciones que existían y China crea las propias. Bien. Te voy a preguntar precisamente vos decís que hay múltiples causas también. Vos decís, ¿qué rol tiene hoy la tecnología en lo que está sucediendo a nivel global? Porque es un actor muy importante lo que está pasando, me parece. De todas las preguntas que podías hacer, esa es la única que tiene una respuesta que nadie conoce. De todas las demás, hay gente que tiene indicios, sugerencias, intuiciones. Con la tecnología no sabemos, por una razón muy simple. El progreso tecnológico se basa en que no sabemos qué es lo que no sabemos. Nos ponemos a investigar cosas y vamos descubriendo cosas que no sabíamos, precisamente. A veces tenemos una intuición. Einstein tuvo una intuición. Einstein previó la relatividad y hubo dos expediciones que fueron al Ecuador para ver cuando había un eclipse si las estrellas efectivamente cruzaban, si la gravedad de una estrella afectaba la luz de la otra o no. Y eso funcionó. Lo que Einstein no se puede imaginar es que de ahí después iba a derivar la mecánica cuántica, que es algo en principio contradictorio con la teoría de la relatividad. Y en ciencias sociales esto es más complicado, pero hoy volvemos un poquito por la ciencia física. La tecnología disruptiva del siglo XXI es la inteligencia artificial. Nadie tiene idea de a dónde nos va a llevar. Por eso los monstruos, los tipos que están en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial, pidieron minutos. Hace unos meses firmaron una carta
parte diciendo, paremos con esto porque no sabemos si no es el fin de la humanidad, si se nos va la mano. Claro. Tenés gente optimista, tenés gente pesimista y tenés los que saben, que dicen, no sabemos. Claro. Y esto, el contraste con la tecnología disruptiva del siglo pasado, que fue la tecnología nuclear. La tecnología nuclear estaba diseñada para no ser utilizada militarmente. Sí. Se utiliza para producir electricidad, isótopos, radiaciones con fines médicos. Pero no tenía que ser utilizada a fines militares porque eso era la destrucción mutua asegurada. Esta no. Claro. Con la tecnología de esta inteligencia artificial, todos quieren ganar la carrera para usarla contra el otro. Así Y ahora te voy a todos preguntar, van a- y ahora te voy a preguntar por esto, volviendo al tema ya global, ¿no? De lo que veníamos hablando. ¿Qué pasa con esto de la crisis de los liderazgos? Me parece que hay una crisis de los liderazgos. Yo estoy acá en Alemania, ya sabes, hablo con muchos inversores y con personas que están preocupados. Me dicen, veo muchas coincidencias en la previa, como vos bien decís, a lo que estuvo pasando en la previa a otras guerras, ¿no? O sea, se están jugando fichas de esta forma. ¿Qué opinás al respecto? Se parece mucho a la pre-Primera Guerra Mundial. Y fíjate qué interesante que es esto, porque lo que anticipó la primera es muy diferente de lo que anticipó la segunda. El antecedente de la segunda es la primera. La primera fue mal resuelta y entonces Alemania sale, tiene que pagar por la reconstrucción de los otros y por la propia, se enoja y viene el nazismo. Después de la segunda, aprende el mundo y en vez de pedirle a Alemania que pague a los que destruyó, se le paga para que se reconstruya, Plan Marshall. Claro. Pero en todo caso, ¿cómo se llega a la Primera Guerra Mundial? Por una serie de errores de cálculo. Nadie quería una guerra. Nadie. Y todos lo obtuvieron. Y en este momento estamos en una situación parecida. Hay muchos actores relevantes que piensan que el otro quiere la guerra. Y si el otro quiere la guerra, vos te armás para defenderte. Claro. Entonces estamos en el preludio de una carrera armamentista, porque China por ahora lo único que reclama son los territorios que considera propios alrededor de su territorio continental. Sí, China pero no hoy estaba viendo una noticia de Taiwán que estaba diciendo que, bueno, que se iban a rearmar, que se iban a poner firmes ante cualquier eventualidad. O sea, se están viendo muchas posturas defensivas, ¿no? Como Claro. de varios países. Pero fíjate que China dice que Taiwán es una provincia escindida. China dice que Taiwán es parte de China. Y Taiwán dice lo mismo, solo que considera que ellos deberían ser la capital. Y el resto del mundo dice lo mismo, porque ningún país reconoce a China y a Taiwán. Claro. Si reconoces a uno, desconoces al otro. Todo el Claro. mundo piensa que hay una sola China. La disputa es cuál. Cuando Claro. China dice Taiwán es nuestro, no está diciendo algo muy diferente al resto. Está diciendo China y una. Claro. Solo que nosotros somos más grandes y queremos gobernar sobre todo. Claro, claro. Y con el tema de los liderazgos, un poco retomando esto de Biden, lo que viene pasando, digamos, en Estados Unidos, y veo también un poco esta lectura, bueno, ahora vos me dirás, ¿no? Con lo que pasó ahora con Venezuela hace poco, que mandaron de Rusia, mandó gente, o sea, hay como un debate ahí de qué bando estás, ¿no? Sí, hay una disputa en varios tableros. Es la misma disputa. China y Estados Unidos están disputando la construcción de un orden mundial donde ellos tengan supremacía, o por lo menos no estén subordinados al otro. El resto son peones. Rusia es un peón chino. No es que China lo haya buscado, es que lo aprovecha. Y el objetivo en Venezuela no es de China, es de Rusia, que tiene una cierta autonomía estratégica. Digo cierta por esto. China acepta que Rusia invada Ucrania, pero no acepta que utilice bombas nucleares tácticas en el terreno. Y por eso todas las líneas rojas de Putin diciendo, si avanza la OTAN, yo tiro bomba nuclear, nadie se lo cree, porque China le dijo, esa posibilidad no existe. ¿Qué está haciendo Rusia en Venezuela ahora? Está tratando de conseguir un chip, una herramienta de negociación que le permita mejorar sus condiciones de negociación sobre Ucrania en Europa. Si Venezuela ataca militarmente el Esequibo, que es la región que le disputa a la Guyana, entonces hay guerra en América del Sur, intervención de potencias extranjeras, porque Estados Unidos y Gran Bretaña ya advirtieron que eso no puede ocurrir. Y ahí Rusia lo que puede decir es, ustedes me joden en mi patio, yo lo jodo en el patio de ustedes. Claro. Si quieren que Venezuela se retire del Esequibo, retírense ustedes la parte de Ucrania que yo considero propia. Acá sí lo que tenemos son potencias extrarregionales jugando en América del Sur, pero no es China directamente. China no interviene militarmente en el patio de Estados Unidos, interviene económicamente. Claro. ¿Y qué tan real para vos es el peligro de una guerra? ¿Qué tantos indicios vos decís? ¿Qué tanta probabilidad ves que esto pueda llegar a suceder? ¿En Venezuela? Israel? No, en general, digamos, con grandes jugadores, ¿no? Bueno, hay varias guerras ocurriendo. Está la guerra de Ucrania, que todos la conocemos. Está la guerra en Gaza, que todos la conocemos. La guerra en Gaza puede escalar.
La de Ucrania difícilmente puede escalar. En la de Ucrania puede haber avances y retrocesos de los dos contendientes. Es muy difícil que haya un tercer contendiente involucrado. Sí. En el Medio Oriente, el tema es que Israel no está combatiendo contra un Estado, está combatiendo contra una organización dentro de un Estado. Jamás gobernaba una parte de Palestina. Y ahora se está peleando contra otra organización dentro de otro Estado, Hezbollah, dentro del Líbano. Y mientras tanto, la bombardean los Houthis, que son una organización dentro del Yemen. Sí. Todos estos son proxies de Irán, son súbditos de Irán, que es el gran rival de Israel. Acá también, ni Israel ni Irán quieren escalar. Ninguno quiere ligarse los misiles del otro. Claro. Pero la cuestión es que si vos demostrás debilidad en Medio Oriente, los vecinos te comen. Entonces a cada agresión la tiene que seguir una reacción. Que todos están calculando milimétricamente. Pero en la Primera Guerra también calcularon milimétricamente. Y a alguien se le escapó un tiro, y por un asesinato de una potencia menor, de un imperio en decadencia, en una zona periférica, se armó la Primera Guerra Mundial. Y esto es lo que muchos temen que pueda pasar ahora. Ian Bremmer, que es el gran geopolítico de nuestros tiempos, dice, no me imagino cómo podría no escalar la guerra de Medio Oriente, porque hay tantos lugares en donde alguien puede equivocar el tiro. Y de hecho eso es lo que está pasando. Los 12 chicos que murieron en un campo de fútbol en las alturas del Golán, en Israel, ese fue un misil que disparó Hezbollah del Líbano, que se le fue, no le quisieron disparar a un campo de fútbol de una zona periférica que Israel se había anexado de Siria. Se les cayó ahí y mataron 12 chicos. Va a pasar de nuevo, va a pasar muchas veces. Por supuesto que además hay gobiernos que le disparan a los civiles intencionalmente. Claro. Pero va a ocurrir, no intencionalmente, y el gobierno al que le caiga un misil sobre los civiles va a tener que retaliar. Y ahí tenemos la escalada. ¿Dónde más puede haber guerra? Vos mencionabas Taiwán. Es la más improbable, pero no es imposible. Sí. ¿Y cómo se puede dar una guerra en Taiwán? Por error de cálculo. Nadie quiere esa guerra. China no precisa esa guerra. China no quiere capturar Taiwán destruyéndolo. A Rusia le sirve Ucrania destruida, porque después lo que tiene es trigo y maíz. Siempre crece. Pero en Taiwán lo que hay son chips que están producidos por la mente humana, las fábricas y la tecnología. No China lo que quiere destruirla. es la fábrica enterita. No que funcione, claro, exactamente. Bueno, y entrando un poco ya a lo que es Latinoamérica, bueno, fue el tema de la gran semana Venezuela, todo lo que pasó. ¿Qué tipo de...? Se escuchaban muchos rumores, digamos, de que Maduro iba a tomar de alguna manera, buscar ayuda de Rusia, como parece que hay indicios, o de otros países, como que estaba negociando una salida. ¿Qué tan probable es esto? ¿Qué tan posible es que haya una transición más o menos democrática como para que restablezca la democracia en Venezuela? Altamente improbable. La situación en Venezuela está casi monolítica. El régimen está cerrado detrás del fraude y la oposición está cerrada detrás de las actas reales que le dan la victoria. ¿Puede haber una división ahí? ¿Puede haber un cambio de equilibrio? Solamente si se quiebran las Fuerzas Armadas, si se quiebra la unidad monolítica del régimen. Y esto no significa que las Fuerzas Armadas se van a dar vuelta, porque las Fuerzas Armadas son el gobierno. Lo que puede pasar es que los mandos medios decidan no disparar contra el pueblo y simplemente reprimiendo el tiro, no disparando, el pueblo toma el poder. Claro. Por encima de los generales que no tienen mando de tropa. Esto es muy improbable, porque hasta ahora lo que se demostró es que están dentro del negocio la mayor parte de aquellos que tienen mando de tropa. Estar dentro del negocio significa que controlan los principales nichos del poder económico de Venezuela. Los legales y los ilegales. Desde la exportación de petróleo hasta el contrabando de oro y, por supuesto, el narcotráfico. Claro. Y para eso tienen una estructura militar sobredimensionada. Tienen 2.000 generales en Venezuela. Como punto de comparación, todo Estados Unidos tiene 700 generales. Sí. Venezuela tiene 3 veces más generales que la principal potencia de la historia. ¿Qué hacen esos generales? Gobiernan y corrompen. En realidad están ahí, les pagan con el cargo y con los negocios a los que el cargo te abre las puertas para que vos mantengas la estabilidad del régimen. Así que son todos parte. Esto podría cambiar el equilibrio. Los militares podrían decir, no me conviene seguir en el poder porque algún día, cuando lo pierda, me van a juzgar. Pero para esto el mundo tendría que presionar. Y el mundo no está presionando lo suficiente por una razón muy simple. Las autocracias están con Maduro. Rusia, China, Irán y Cuba, que son los Sí, es indirectamente tomar postura y ya dar un mensaje a... Pero clarísimo, las autocracias reconocieron la victoria de Maduro, a pesar del fraude. Y las democracias están divididas. Están las que no reconocen el fraude, las que piden la presión de las actas, las que reconocen incluso la victoria del Mundo González, pero están aquellas que dicen, no, vamos a esperar, tenemos que dialogar. Esas son Brasil, Colombia, México y un poco Estados Unidos.
Porque para estos 4 países que te menciono, la democracia no es la prioridad. La prioridad es la estabilidad de Venezuela. Que no explote todo, que no haya una guerra provocada por Maduro, la gran Galtieri, para conseguir apoyo interno invadiendo Guyana, y que no haya una explosión de inmigrantes. Y Maduro le dice, yo soy el único que está en condiciones de garantizarles eso. Claro. Si ustedes acá apoyan a la oposición, acá hay guerra civil. Y con guerra civil vamos a tener guerra externa y vamos a tener flujos migratorios masivos. Y por eso estas democracias más vulnerables a lo que pasa en Venezuela, Brasil, Colombia, Estados Unidos, que tienen inversiones en Chevron, son las que están menos comprometidas con la democracia y más con la estabilidad. Y la estabilidad es el statu quo. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y vamos ahora a meternos en Argentina, que bueno, justamente estos días hubo un par de bombas mediáticas también y parece que lo de Venezuela de alguna forma también da un mensaje al kirchnerismo. O sea, están pasando un montón de cosas a nivel global que afectan a lo local. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué está sucediendo en la Argentina? Y yo veo la caída del kirchnerismo con esto que sucedió entre lo de Venezuela y el escándalo este que salió ahora con lo del expresidente y las cuestiones domésticas. Argentina está relativamente amortiguada del mundo por buenas y por malas razones. Por la distancia y Distancia. por el cepo. El cepo lo que hace es Sí, que no salgan capitales. Entonces, cuando hay una crisis en el mundo y la gente quiere escaparse, no puede porque está encerrada en Argentina, no te dejan comprar dólares. Pero es una puerta giratoria a la que le pones una piedra, el cepo. Entonces, no gira, no salen capitales, tampoco entran. Estamos condenados a seguir como estamos. Los demás países, cuando el mundo se mueve para arriba, suben, cuando se mueve para abajo, bajan. Nosotros estamos siempre abajito, pero más o menos estables. Lo político que se está dando, el caso al que vos aludías de la violencia familiar, Alberto pegándole a la esposa, esto probablemente va a tener un impacto muy fuerte sobre el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo fue 2 cosas: redistribución, cuando las commodities estaban altas, y discurso, relato, dirían ellos, cuando estaban bajas. Y ya no redistribuyeron la última década porque Néstor tuvo condiciones, Cristina menos al principio y pocas al final. Y Alberto, además del mal gobierno, tuvo la pandemia y otros problemitas. Así que solo les quedaba el relato. Y el relato era la cultura woke, el feminismo, la igualdad, etcétera. Todas estas cosas suaves con las que uno puede coincidir, pero resulta que ellos, cuando no los veías, eran Tenían todo brutos, esto. no suaves. Claro. Entonces, se enriquecía, tenían los dólares acumulados cuando la gente no podía comprar y le pegaban a la mujer cuando marchaban con nosotros con pañuelo verde. Así que es muy probable que esto sea, si no el fin del kirchnerismo, el fin de la potencia electoral del kirchnerismo como alternativa política en Argentina. Y como Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo la ves, digamos, posicionada en todo este escenario? Cristina es la kirchnerista que más la ve. ¿Y por qué decimos que más la ve? Por 2 razones. Primero, porque reconoce en Milei la capacidad de liderazgo. Ella ve cosas buenas en Milei, así como Milei ve cosas buenas en ella. Y que los 2 candidaten al hijo a la Corte Suprema es la muestra de ese acuerdo, de percepciones y de intereses. Ariel dijo. Y por otro lado, Cristina, cuando estuvo en México, también le reclamó las actas a Nicolás Maduro. Sí. También dijo, los resultados que vos nos diste son muy bonitos, pero mostraron las pruebas. Y con eso se ganó el odio eterno de Diosdado Cabello, que es uno de los militares fuertes del régimen, y lo que estamos viendo entonces es que, perdiendo el relato y perdiendo los aliados internacionales, el kirchnerismo se abuena. Pero cuando se abuenaba haciendo gobierno y con altas commodities, ganaba las elecciones. Abuenándose en el poder, pierde aquello que necesitaba para diferenciarse de lo que hay enfrente. Claro. Así que en este momento, con la pésima situación económica que hay en el mundo y la mala situación económica argentina, Milei no tiene nada enfrente. El kirchnerismo se disuelve solito, por buenas y por malas razones. Claro. Por fajar a la mujer, que es mala, y por reconocer el fraude de Venezuela, que es bueno. Bueno, ahora me abriste la puerta para hablar del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo ves estos 8 meses de gobierno? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué se habla allá en Portugal también que está bueno? ¿Qué lectura se hace? Porque acá yo después te voy a contar si te interesa lo que se habla de acá de Alemania también, ¿no? ¿Cómo no? Acá no entienden muy bien, en general, vos me dirás en Alemania, la visión que tienen en Europa continental sobre los movimientos populistas de derecha en América Latina son como Bolsonaro. Entonces uno Claro. tiene que explicarles, no es como Bolsonaro, no es militar, no tiene el corazoncito proteccionista, sino en principio libertario. Es un tipo que no cometió fraude ni prometió cometerlo.
Es verdad que tampoco lo había hecho Bolsonaro al principio, lo hizo después cuando perdió y no aceptó el resultado. Pero la principal diferencia es que Milei es un economista y Bolsonaro es un militar. Un economista tiene razones para creer en el mercado, y la democracia es un mercado político. Y un militar, en países que tuvieron golpe de Estado, tiene razones para no creer tanto en los mercados, para creer más en la subordinación a las armas. Así que acá lo ven intuitivamente como Bolsonaro, y hay que explicarles que es otra cosa. Cuando hablas con los empresarios es distinto, ahí hay una pizca de interés. Pero Sí. en Portugal, país pequeño, los destinos en América Latina son muy reducidos. Brasil, Colombia y en el pasado Venezuela. Así que lo ven con curiosidad, pero no están Claro. corriendo a invertir. Bueno, acá lo que está sucediendo, básicamente, yo también hablo con bastantes inversores y un poco lo que me comentan es esto, que despierta un poco de inquietud este personaje colorido, en definitiva, estuvo acá, no sé si estuvo en Portugal, no estuvo, No, no, estuvo en varios países y por donde se mueve despierta un poco de polvoreda, ¿no? Mueve un poco de polvoreda y es una bomba mediática, sabe usarlo a su favor. Entonces, bueno, con su discurso es bastante cautivante y por eso empiezan a preguntarlo a algunos inversores, porque dicen, che, este país está lejos de todo, tiene un terreno gigantesco, no está tanto poblado, me están prometiendo libertad, están haciendo este Rigi famoso del que se habla tanto, empieza a despertar. Esto, acá no sé si allá se percibe lo mismo, supongo que también. Acá en Alemania hay mucha percepción de estamos cerca de la guerra, estamos cerca de lo que está pasando, hay un miedo latente, hay una preocupación, y escucho también que el discurso, no sé si vos me dirás también, que se va orientando también hacia esto de la derecha, hacia un poco sobre la queja de la inmigración, hacia la cuestión de los inmuebles que no pueden comprar, que los alquileres son, la calidad de vida es muy cara, o sea, y se empieza a tomar un poco más de fuerza la cuestión de la derecha. Ahí Adrián pregunta si queda grabado, sí, va a quedar grabado, Adriano. Decime cómo lo ves, si te pasa lo mismo allá. el avance de la derecha se da paralelamente en todos lados. Es diferente en América Latina y en Europa, porque en Europa la inmigración es un problema, en el sentido de que se debate Claro, políticamente, mientras que en América Latina tiene mucha menor magnitud. Pero lo claro, fundamental acá, vos recién decías, el RIGI es liberal, sí. Lo que promete mi ley es ninguna regulación. La libertad que él promete es, ustedes están hiperregulados en Europa, están súper condicionados, no solamente les cobran impuestos, sino que además tienen que hacer la banana con este grosor y los autos con estas características. Pero sobre todo, las nuevas tecnologías están súper condicionadas. Vengan a Argentina, que tienen regulación cero. Instállense en la Patagonia, que es fresquita, y por lo tanto tienen que utilizar menos energía en refrigeración. Y además tienen todas las energías que se imaginen, renovables y fósiles. Y regulación cero, vengan a experimentar con nosotros. Esta es la oportunidad de sus vidas, lejos de los conflictos bélicos, cerca de un país que no les exige nada. Solamente confíen y traigan la plata. Esa es la claro, apuesta de él, eso es lo que le gusta a los empresarios de las nuevas tecnologías, sobre todo. Es muy difícil y esto lo sabe Milei, es muy difícil hacer el catch-up, compensar a los países que ya están desarrollados, haciendo lo mismo que hicieron ellos con las tecnologías del pasado. Lo que busca claro, Milei cuando se junta con toda la gente de Silicon Valley, todos los empresarios de nuevas tecnologías, es saltar etapas. Y claro, para eso su fórmula es la no regulación. claro. Y con esto de, ¿qué opinas del posicionamiento que toma el presidente con Israel, por ejemplo? Tan tajante, tan contrastante. ¿Es un reflejo del cambio de época? Porque veo que, a ver, esto de la tibieza ya queda mal en el mundo, ¿no? Ya es como que son más pregnantes los perfiles de líderes que son como más tajantes. Es lo que veo de la población cuando hablo con las personas, ¿no? Pueden querer o amar o odiar al líder, pero bueno, veo eso y además veo también un peligro de que te posiciones geopolíticamente a favor de un país que está en guerra, digamos, que pueda llegar a tener algún inconveniente en la Argentina. Todo el Milei tiene dos caras. Tiene la cara retórica, que es dogmática, y tiene la cara de la práctica, que es mucho más pragmática. Cuando él apoya a Israel hay dos razones. Una es su profunda convicción religiosa, que coincide con su visión política. Occidente es nuestro mundo, a él pertenecemos, con él queremos estar. Y por eso dice, tengo dos aliados, Estados Unidos Israel. a Israel, Occidente y judaísmo. Pero además Israel es la Startup Nation, es la nación que tiene más cantidad de startups por cabeza del mundo, es un fenómeno de innovación tecnológica y productiva. Así que ahí también hay una razón para ir a buscar
esa innovación, esa tecnología y esos capitales que desarrollaron cosas que el resto del mundo mira con admiración. Por las dos razones, Milei tiene esta alianza, por la ideológica y por la práctica. Bien. Lo que vos decís es cierto y eso nos pasó con Menem. La alianza con algunos países que están involucrados en escenarios hostiles al Medio Oriente te puede convertir en blanco de los conflictos del Medio Oriente. Y eso es lo que muchos temen. Por eso Argentina está en un nivel de alerta que es similar a de los países que están involucrados en el conflicto. Saben que el terrorismo puede buscar el vientre blando de los de Israel. Así que eso es algo para... No es que uno tiene que dejar de hacer su política exterior por miedo. Pero es cierto que la prudencia es buena consejera. Bueno, y esto que te quiero preguntar también es, ¿qué oportunidades ves para la Argentina en este contexto revuelto global? Las oportunidades son las que recién hablábamos. La primera es la distancia, y esto es paradójico, porque en la historia de distancia fue un pasivo, no un activo. Estar lejos era caro, tenés que pagar más transporte, estaba fuera de las grandes discusiones. En este momento en que el centro del mundo está en guerra, y tiene conflictos muy serios, y tiene estas inestabilidades, de repente te aparece un lunes negro cuando nadie se lo espera, porque en Japón hicieron especulación con el mercado americano. Unidos, Europa, Ahí la distancia se conviene en un activo, se conviene en una ventaja. Así que la primera ventaja argentina es la que siempre fue su desventaja, es estar lejos. La segunda ventaja es la naturaleza, la riqueza minera y el potencial energético. Y la tercera ventaja es política, es la única generada por el ser humano, que es la que Milei quiere, de la que quiere persuadir a los inversores. Vengan que acá no tienen regulación, hagan lo que quieran, somos conejitos de India. Pónganse en la Patagonia y si les explota la inteligencia artificial, construyan otro lado. Acá no van a tener problemas. Nosotros no somos Europa, que está decayendo por las regulaciones. Milei fue claro. Cuando tuvo la entrevista el otro día con Fantino, decía, mira, en China no sabemos lo que hacen. En Europa sabemos, regulan todo. En Estados Unidos están tibios. Seamos nosotros los tipos que vienen y les dicen, vengan acá, que están más seguros. Ahora, ¿qué problema tienen los mercados? Que incluso cuando les guste Milei, es riesgoso. Milei es el presidente de Argentina. Milei no va a ser monarca eterno. Algún día va a haber otro presidente que a lo mejor no les cumple. Por eso el RIGI es un compromiso a 30 años. Por eso lo que trata de hacer Milei es mostrarle que se ata al mástil y dice, miren, las decisiones que toma ahora tienen apoyo en el Congreso y son irreversibles por tanto tiempo. Confíen e inviertan. Por ahora no le fue tan bien. Le fue muy bien en la estabilización, le fue bien en el equilibrio fiscal, no le está yendo bien en la atracción de inversiones. Por ahora. Bueno, ahí te voy a leer algunas preguntas que tuvieron. Vamos a dejar unos minutitos para que le hagan unas pocas preguntas a Andrés. A ver, vi que estuvieron haciendo algunas preguntas. Las leo. A ver, espera. Un personaje que tiene un vicio a favor de los militares. Bueno, eso es un comentario. Andrés, ¿qué ves de Argentina hasta fines del 2024? Pregunta estilo de vida. Si pudiera responder a esa pregunta, tendría mucho dinero. Lo importante es esto, nosotros podemos prever las grandes tendencias. Y las grandes tendencias diseñan escenarios. El mejor de los casos, el peor de los casos, y el escenario intermedio, que suele ser el de base. Pero después está lleno de cisnes negros. Yo le recomiendo a todo el que quiera saber cuánto podemos predecir, que lea la trilogía Fundación de Isaac Asimov. Mirá. Tiempo de inteligencia artificial, nada como la ciencia ficción para entender lo que nos está pasando. Mirá. Y Asimov lo que hace es una reconstrucción de la historia del Imperio Romano y después le aplica la creación de una ciencia que se llama psicohistoria, que es la aplicación de la matemática a la psicología de grandes masas en largo plazo. Y él lo que hace es prever todo lo que va a pasar a lo largo de siglos en el Imperio, cómo va a caerse y cómo se va a reconstruir. Pero él está abierto a la posibilidad de que aparezca un mutante, el cisne negro. Un cisne negro es un evento de baja probabilidad y alto impacto. Un mutante que tenga capacidad, exactamente, que tenga la capacidad de hacer cosas imprevisibles. Así que todo lo que nosotros podemos hacer es diseñar escenarios, si sale todo bien, es esto, si sale todo mal, es aquello, y si sale más o menos, lo más probable es esto acá. Pero después viene un lunes negro de verdad, no como este que fue chiquito, viene una guerra inesperada, viene un magnicidio, viene una enfermedad, viene una conspiración. Las conspiraciones son más predecibles. La pandemia. ¿Quién podía prever la pandemia? Bueno, mucha gente, estaba en todos los informes de la inteligencia de Estados Unidos y sin embargo ellos te decían, es muy probable que haya una pandemia en los próximos 10 años. Pero no sabían dónde, ni cuándo, ni con qué impacto. ¿Qué efecto produjo la pandemia? Divergencia en el desarrollo. En Europa, los chicos dejaron de ir a la escuela por 2 meses, después iban 2 meses, después dejaban de ir por 2 meses. En América Latina dejaron de ir por 2 años. Por 2 años no le vieron la cara a sus compañeritos, dejaron de viajar a otra ciudad para ir a las universidades.
la tasa de deserción y de depresión de América Latina no tiene nombre. Y esa es una bifurcación. América Latina podía haber hecho las cosas mejor sin pandemia. La pandemia lo que hizo es separarnos del mundo desarrollado. Y estamos peor que antes. Europa no está peor que antes por la pandemia, está peor que antes por la regulación. Claro. Estados Unidos tiene dos mundos. En Estados Unidos tenés Washington, que no funciona, la política está trabada, y Silicon Valley, que funciona bastante bien. Claro. Innova, promueve. Así que, ¿qué va a pasar en Argentina? En principio nos va a ir más o menos, porque es lo que nos pasa siempre, con subidas y bajadas, con idas y vueltas. En principio, si la pegamos, si viene una gran inversión en la Patagonia, inteligencia artificial, y se descubren en la Patagonia las grandes tecnologías que van a cambiar el mundo, nos sacamos la lotería. Si al revés, si la gente no se banca el ajuste y sale a la calle y voltea al gobierno, entonces estamos en la misma de siempre, pero peor. Habíamos conseguido bajar la inflación, equilibrar el déficit y de repente todo eso se viene abajo también, sin haber conseguido los otros objetivos. Claro. Bueno, te leo una más. A ver qué me pusieron. Cualquier cosita que me quieran mandar ahora por escrito, porque no veo, queda grabado, me preguntan algunas. A ver si me dejaron alguna. Ahí me pusieron algo. A ver. Veo algo sobre el Islam. A ver. Qué miedo rifar la Patagonia, dice. Me gustaría que nos comentes sobre lo que pasa en Europa y el Islam, sobre todo en Inglaterra. ¿Europa va a ser el Europistán? Bueno, lo que tenemos en Europa es el típico caso de diferentes estilos de desarrollo, niveles de desarrollo. Los ricos tienen menos hijos, los pobres tienen más hijos. Hay excepciones para esto, lo Opus Dei, pero en general la fertilidad de las mujeres, que es la que determina la cantidad de hijos, si tienen más o menos de 2,1 hijos por mujer, depende del nivel de desarrollo. Europa tiene un nivel de desarrollo altísimo, es decir, tienen muy pocos hijos. Claro. No consiguen hacer los trabajos requeridos para sobrevivir económicamente. Entonces, abren la inmigración. La inmigración económica en Europa es una necesidad. Claro. Ahora, los inmigrantes vienen de países con los cuales hay diferencias culturales. Claro. Y además, se reproducen más rápido. Entonces, de repente se genera una situación que no consiguieron administrar, porque hay necesidad económica y resistencia cultural. Y hubo muy baja capacidad de integración. No tuvieron la capacidad de hacer lo que hicimos en Argentina. Y en otros países, como Argentina, no hay muchos. Uruguay, un poquito Estados Unidos. Que es en Argentina tenemos identidades acumulativas. Somos 100% argentinos y 100% judíos. O 100% argentinos y uno buscar el porcentaje de italianidad que quieras tener en sangre y vas a encontrar. Y no puedes decir, soy 100% argentino, 50 tanos, 50 gallegos. Claro. Listo. Entonces se suma. Bueno, en Estados Unidos no. En Estados Unidos tienen identidades ifenadas, italoamericano, afroamericano. Los norteamericanos son tan burros que cuando van a África y ven un negro, lo llaman afroamericano. Sí. Que no saben si existen africanos que no sean americanos, para ellos está juntada la identidad ifenada. Claro. Bueno, y en Europa tienen diferentes estrategias de integración. La francesa fracasó. Los franceses te exigen la asimilación completa o te discriminan. En Gran Bretaña no les fue tan mal. Lo que están teniendo en Gran Bretaña es un problemita porque tienen muchas fake news y tienen un movimiento de extrema derecha impresionante, que no tuvieron la oportunidad de decapitarlo porque ganaron la Segunda Guerra Mundial, entonces sus nazis quedaron hibernando. Está lleno, fueron los hooligans alguna vez y ahora lo que salen es a cazar inmigrantes cuando hubo un delito cometido por un no inmigrante, por alguien nacido en Ghana. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy complicado decirlo porque por ahora sigue teniendo más hijos y tienen más enfrentan más resistencia cultural. El porcentaje de inmigración en Europa es más o menos 14%, igual que en Estados Unidos. Sí. Así que no hay chance por ahora de que haya mayoría musulmana. Para eso Europa tiene que decidir no tener más hijos. Pero el problema es ese también. Los tipos son tan ricos que decidieron que no precisan reproducirse. Claro. Si una civilización hace eso, pero no es que vengan inmigrantes, es que ellos no se reproducen. Sí, es lo que está pasando, una baja tasa de natalidad en toda Europa, sí, totalmente. En algunos países está en la mitad de lo que necesitaría. Claro. Cada mujer tiene 1,2 hijos en vez de 2,1. Claro. Bueno, te hago la última y te voy a agradecer de nuevo por tu tiempo. La verdad, un placer conversar con vos. ¿Qué pusieron acá? Dolarización, porque vi que habían puesto algo de la dolarización acá. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿crees que Milei sigue considerando la dolarización como política a implementar? Sí, Fascinante. Primero, veamos lo que piensan los de afuera. El Fondo Monetario está en contra y Estados Unidos está en contra. Brasil está en contra. China está en contra. Nuestros principales financistas
y socios comerciales están en contra. Segundo, olvidémonos de ellos. ¿Qué piensa Milei? No sé. Se pasó la campaña hablando de dolarización y de dinamitar el Banco Central y del peso como excremento, y ahora él y su ministro y su presidente del Banco Central lo que dicen es que deshagamos Libre, los dólares para pagar libre, impuestos y apostemos libre al peso explotación porque de va a ser una moneda cambios. fuertísima. Sí, 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 sí. Así que es difícil saber qué es lo que piensan, pero como te decía antes, hay una retórica dogmática y una práctica pragmática. Me parece que la práctica pragmática prevalece. Salvo que tenga un truco listo, la dolarización, esperándonos en la esquina y no nos dijo nada de fiesta sorpresa, pero sin reservas, ¿cómo dolarizás? Dolarización en el fondo significa que el Estado paga sus sueldos en dólares. Claro. Si no, no es dolarización. Claro. ¿Con qué dólares va a pagar sus sueldos si no tiene reservas negativas? Claro. Bueno, así es. Bueno, te voy a agradecer muchísimo, Andrés, por tu tiempo. Gracias por tomarte un ratito con nosotros y bueno, un gusto tenerte, che. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande y un abrazo a todos los que se sumaron hoy al episodio 75. Muchas gracias, seguimos en contacto. Nos vemos, Andrés. Que termines bien la tarde. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.